Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Cristo al Comando y un nuevo desafío bíblico interesantísimo. Son 50 preguntas realmente difíciles. ¿Cuántas logras responder? Recuerda, son 50 preguntas y tienes solo 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes hombres fue hijo de Lea? A. José, B. Benjamín, C. Rubén o D. Isaacar. Y la respuesta es muy bien, la C, Rubén. Es mencionado en Génesis 29 del 31 al 35. Segunda pregunta. ¿Cuántos días pidió Daniel ser probado comiendo legumbres y bebiendo agua? A, 40 días, B, 20 días, C, 30 días o D, 10 días. Muy bien, estás muy concentrado. Fueron 10 días, por eso fue hallado 10 veces mejor que los demás. Daniel 1:12. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes mujeres fue la única mujer juez de Israel? A. Débora, B. Esther, C. Ruth o D. Rebeca. ¡Excelente! A. Débora, y es mencionada precisamente en el libro de los Jueces, capítulo 4, versículos 4 al 16. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro, quien también fue apóstol? A. Leví, B. Andrés, C. Jacobo o D. Simón el Celote. Y la respuesta es muy bien, la B. Andrés, hermano de Pedro y apóstol del Señor. Juan 1, 40 al 45. Siguiente pregunta. ¿Quién era el rey de Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén? A. Roboam, B. Jeroboam, C. Joacim o D. Absalón. Exactamente, muy bien. C. Se llamaba Joacim. Segundo de Reyes 24 del 1 al 20. Y siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes mujeres eran hermanas? A. Isabel y María, B. Ruth y Noemí, C. Ana y Penina o D. Raquel y Lea. Pues de ellas las únicas parejas que eran hermanas fueron muy bien D. Raquel y Lea. Génesis 30 del 1 al 25. Siguiente pregunta. ¿A quién llamó Pablo como nuestro compañero en la lucha? A Timoteo, B. a Arquipo, C. a Bernabé o D. a Filemón. Y la respuesta es la B, exactamente, a Arquipo. Filemón, capítulo 1, versículos del 1 al 25. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes no hace parte de las 12 tribus de Israel? A. Judá, B. Benjamín, C. Ismael o D. Isaacar. ¡Qué concentrado estás! Muy bien. C. Ismael no hace parte de las 12 tribus de Israel. Números 10, 14 al 27. Menciona las 12 tribus reales. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los discípulos que pidieron a Jesús hacer caer fuego del cielo? A. Juan y Jacobo. B. Pedro y Juan. C. Andrés y Pedro o D. Mateo y Pedro. Muy bien, A. fueron Jacobo y Juan, un par de hermanos. Lucas 9, 54. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas parejas no era un matrimonio? A. Abraham y Sara, B. Isaac y Rebeca, C. Ananías y Zafira o D. Marta y Lázaro. Exactamente, D. Marta y Lázaro no eran un matrimonio, ellos eran hermanos de sangre, lo dice Juan 11 del 1 al 25. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el instrumento musical que interpretaba David? A. la zampoña, B. el arpa, C. el decacordio o D. la flauta. Y la respuesta, por supuesto, es la B. No estaba tan difícil, ¿cierto? El arpa. Primer libro de Samuel 16, 23. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? A. el Salmo 100, B. el Salmo 95, C. el Salmo 119 o D. el Salmo 35. Muy bien, el Salmo 119, dato súper curioso, tiene 176 versículos. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre de la única hija mujer entre Jacob y Lea? A. Dina, B. Reuel,
C. Silpa o D. Maaca. Y la respuesta es la A. Muy bien, se llamó Dina, 11 hijos varones y la única hija mujer. 12 hijos varones y la única hija mujer, perdón. Génesis 34. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años estuvieron caminando los israelitas por el desierto? A. 30 años, B. 40 años, C. 7 años o D. 12 años. Exactamente, muy bien. 40 años. Deuteronomio 8 del 2 al 16 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿A cuál tribu pertenecía Saúl, el rey de Israel? A Rubén, B, a Judá, C, a Benjamín o D, a Leví. Vamos con toda y la respuesta es C, a la tribu de Benjamín. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Versículo 21, siguiente pregunta. ¿Quién es el pan de vida que descendió del cielo? A, el apóstol Pablo, B, el apóstol Juan, C, Juan el Bautista o D, el Señor Jesús. No estaba difícil, claro que sí, el único. Sí, señoras y señores, Jesús, el pan que descendió del cielo. Juan 6, 35 al 59, siguiente pregunta. ¿Quién fue elegido como el sucesor de Judas Iscariote? A, José, B, Barsabás, C, Tomás o D, Matías. Claro que sí, D, Matías, por supuesto. Hechos 1 del 9 al 26 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los apóstoles fue quien escribió el Apocalipsis? A, el apóstol Pedro, B, el apóstol Mateo, C, el apóstol Juan o D, el apóstol Pablo. Y la respuesta es, por supuesto, C, el apóstol Juan. En Apocalipsis 1 del 9 al 16 es mencionada su autoría. Siguiente pregunta. ¿A quién mencionó el apóstol Pablo como el médico amado? A Silas, B, a Lucas, C, a Bernabé o D, a Tito. Y la respuesta es muy bien, C, a Lucas, el médico amado. En Colosenses 4:14 lo menciona de esta manera. Siguiente pregunta. ¿Quién de los siguientes fue el hermano gemelo de Jacob? A, Esaú, B, Isaac, C, Absalón o D, Gad. Exactamente, A, su hermano gemelo fue Esaú. Génesis 25 del 24 al 26. Siguiente pregunta. ¿Quién tenía una cabellera que le pesaba más de 2 kilos? A, Absalón, B, Gedeón, C, Sansón o D, Goliat. Y la respuesta es A, Absalón. Sí, uno de los hijos de David. Segundo libro de Samuel 14 del 25 al 33. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la única persona nombrada en la Biblia como rey y sacerdote? A, David, B, Melquisedec, C, Samuel o D, Ezequías. Exactamente, B, Melquisedec, mencionado en Génesis 14 del 18 al 24. Siguiente pregunta. ¿Cuál nombre babilónico le pusieron a Daniel en Babilonia? A, Azarías, B, Misael, C, Belsasar o D, Sadrach. Exactamente, C, le pusieron Belsasar. Daniel capítulo 1 versículos del 7 al 9. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un ángel de batalla en la Biblia? A, Gabriel, B, Rafael, C, Santanael o D, Miguel. Muy bien, D, el ángel Miguel. Judas 1:9 precisamente lo menciona luchando. Siguiente pregunta. ¿Cuántos capítulos en total tiene el libro del profeta Nahum? A, 8 capítulos, B, 20 capítulos, C, 3 capítulos o D, 30 capítulos. Muy bien, tiene tan solo 3 capítulos, uno de los profetas menores. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban las dos nueras de Noemí? A, Orfa y Lea, B, Ruth y Orfa, C, Dina y Ruth o D, Ruth y Ela.
Pues se llamaban, muy bien, B, Ruth y Orfa. Ruth 1 del 14 al 17 las menciona. Siguiente pregunta. ¿En cuál de estos lugares fue donde el apóstol Pablo predicó? A, en un coliseo, B, en un paraninfo, C, en un anfiteatro o D, en un areópago. Pues el apóstol Pablo predicó en un areópago en Atenas. Hechos 17 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿A los pies de quién recibió instrucciones el apóstol Pablo? A, de Gamaliel, B, de Bernabé, C, de Lucio o D, de Filemón. Muy bien, a los pies de Gamaliel. Hechos 22 del 3 al 16. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? A, Berseba, B, Betel, C, Betesda o D, Belén. Muy bien, B le dio el nombre de Betel. Génesis 28 del 10 al 19 dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes no fue una parábola de Jesús? A, la del hijo pródigo, B, la de la moneda perdida, C, la del soldado fiel o D, la del sembrador. Pues no es una parábola de Jesús, muy bien, C, la del soldado fiel. Las demás sí son mencionadas en los evangelios. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le pidió Hebrón a Josué? A, 40 años, B, 65 años, C, 120 años o D, 85 años. Muy bien, D, tenía ya 85 añazos. Josué 14 del 6 al 24 y el 33 también. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años vivió Enoc antes de ser llevado al cielo por Dios? A, 365 años, B, 900 años, C, 840 años o D, 520 años. Rápidamente, ¿cierto? A, tenía 365 años. Génesis 5, 21 al 27. Siguiente pregunta. ¿Cuántos libros en total tiene el Antiguo Testamento? A, 40 libros, B, 39 libros, C, 56 libros o D, 27 libros. Y tiene, muy bien, B, un total de 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de animales ofreció Abel ante Dios como ofrenda? A, cabras, B, ovejas, C, vacas o D, palomas. Pues Abel ofreció lo mejor, lo primogénito de sus ovejas. Génesis capítulo 4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién era la falsa profetisa que incita a la inmoralidad sexual? A, Betsabé, B, Úrsula, C, Jezabel o D, Herodías. Y la respuesta es, muy bien, C, Jezabel. Apocalipsis 2, 18 al 29 la menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién oró amargamente y Dios le concedió tener a Samuel? A, Penina, B, Rebeca, C, Ana o D, Séfora. Y la respuesta es exactamente C, Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 1, la menciona. Y siguiente pregunta. ¿Cuál libro bíblico contiene el versículo más largo de la Biblia precisamente? A, Salmos, B, Eclesiastés, C, Proverbios o D, Esther. Y la respuesta es, muy bien, el libro de Esther en el capítulo 8, versículo 9 es el más largo versículo de la Biblia. Siguiente pregunta. ¿Quién se quedó mudo por un tiempo debido a su incredulidad? A, Miqueas, B, Habacuc, C, Ageo o D, Zacarías. Muy bien, D, Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Lucas 1 del 5 al 25. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas iglesias no hace parte de las 7 iglesias del Apocalipsis? A, Filipos, B, Esmirna, C, Tiatira o D, Laodicea.
Y la respuesta era la A. Muy bien, la iglesia de Filipos. Las demás sí hacen parte de las iglesias del Apocalipsis. Están en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2. Siguiente pregunta. ¿Quién propuso no contaminarse en la comida ni el vino del rey? A. David. B. Daniel. C. Isaías. O D. Gedeón. Muy bien, fue el profeta Daniel allá en el exilio en Babilonia. Daniel 1 del 8 al 19. Siguiente pregunta. ¿Qué estaba haciendo Sísara cuando le quitaron la vida? A. Adorando. B. Peleando. C. Durmiendo. O D. Ayunando. Pues este hombre se encontraba muy bien. C. Durmiendo. Y una mujer le clavó una estaca entre las sienes. Jueces 4 del 1 al 24. Siguiente pregunta. ¿Cómo se le llamaba a los 5 primeros libros de la Biblia? A. Históricos. B. Poéticos. C. Sapienciales. O D. Pentateuco. Pues se les conoce como, muy bien, D. El Pentateuco. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Siguiente pregunta. ¿Quiénes se unieron a Pablo después de su discurso en Atenas? A. Dionisio y Damaris. B. Dorcas y Tito. C. Filemón y Ciro. O D. Loida y Eunice. Y la respuesta es, muy bien, A. Dionisio y Damaris. Allí cuando predicó en el Areópago en Atenas. Hechos 17, 34. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 2 primeros libros del Nuevo Testamento? A. Mateo y Marcos. B. Lucas y Juan. C. Marcos y Lucas. O D. Mateo y Juan. Una pregunta bonus, por así decirlo, no estaba difícil. A. Mateo y Marcos son los 2 primeros libros del Nuevo Testamento. Siguiente pregunta. ¿Quién montará el caballo amarillo según el Apocalipsis? A. Jesús. B. Daniel. C. La muerte. O D. El anticristo. Y la respuesta era la C. Dice Apocalipsis 6 del 8 al 10 que la muerte montará un caballo amarillo. Siguiente pregunta. ¿A cuál tribu se le dio la responsabilidad de cuidar el templo? ¿A la tribu de Judá, de Benjamín, de Isaacar o de Leví? Muy bien, claro que sí, a la tribu de Leví, primero de Crónicas 23. Y no solo de cuidar el templo, sino de servir en todo lo que tenía que ver con el templo. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes libros termina con signo de interrogación? A. Judas. B. Jonás. C. Romanos. O D. Apocalipsis. Y la respuesta es B. El libro del profeta Jonás. Jonás 4, versículo 11 es el último versículo y termina con pregunta. Siguiente pregunta precisamente. ¿Cuál profeta hizo flotar un hacha lanzando un palo al agua? A. Eliseo. B. Jeremías. C. Elías. O D. Daniel. Y la respuesta es, muy bien, A. El profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y vamos con la penúltima pregunta. Pregunta 49. ¿A quién le prolongó Dios 15 años más de vida cuando oró? A. Joram. B. A Ezequías. C. A Enoc. O D. A Caín. Muy bien, fue al rey Ezequías. Lo puedes leer en Isaías 38 del 5 al 6. Y vamos con la pregunta 50. ¿Quién fue Asaf según la Biblia? A. Fue un profeta. B. Fue un sacerdote. C. Fue un rey. O D. Fue un levita. Y la respuesta es, muy bien, D. Fue un levita. Primero de Crónicas 16 del 7 al 31. Y felicidades, llegaste al final. Vamos con una pregunta extra. Vamos una pregunta regalo, la pregunta bonus. Recuerda que tú respondes en los comentarios. Aquí no va a salir la respuesta. Dice así. ¿Qué le dio el faraón a José cuando lo nombró gobernador? Ya puedes responder. Y recuerda que si buscas contenido para tus hijos, puedes encontrarlo en un canal que se llama Cristo al Comando Kids.
maravilloso canal con episodios, capítulos, enseñanzas y mucho más para nuestros niños. Y si buscas contenido para ti, todos los días tenemos un canal que se llama El Pan Diario, un canal que sigue creciendo, que sigue llegando a muchas personas. Todos los santos días, devocionales, también hay prédicas, noticias, bueno, actualidad cristiana, etcétera. El Pan Diario. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte si no lo has hecho y sobre todo, ayúdanos, vincúlate compartiendo con todos tus contactos estos juegos. Recuerda que esto es Cristo al Comando.